Bueno, ahora sí es ya la última ponencia de la mañana. Interviene ahora la doctora María Silvia de Listia con una exposición titulada Los instrumentos de la vacunación, exposiciones y muestras museales entre España y Argentina. María Silvia es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, donde es directora del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Trabaja también como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha dirigido equipos de investigación y participado en proyectos tanto en Argentina como en España y publicado también multitud de libros y ha colaborado en otros tantos. Es autora y coautora de libros publicados en el CSIC de España y su último libro en coedición es La historia de la salud y la enfermedad interpelada, Latinoamérica y España, siglos XIX, siglo XX. Tiene la palabra María Silvia. Gracias. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos los que no nos hemos visto en el desayuno. Desde luego quisiera también agradecer muy especialmente a quienes nos han permitido reunirnos aquí durante estos días, a la Fundación Juste, a la Universidad de Sevilla y sobre todo a Rogelio Altés, que nos ha convocado para estas discusiones, que son discusiones del pasado y son también discusiones del presente. Desde este punto de vista, mi propuesta se sale un poco del resto, lo voy avisando, ya para que estén enterados que no voy a precisamente hablar de epidemias, sino de los procesos de control de esas epidemias más específicamente. Y me voy a dirigir a un aspecto un poco inexplorado, que es las formas en las cuales estos procesos se representan en el presente. Es decir, que voy a tomar en cuenta, entonces cuestiones que se vinculan con los procesos de representación a través de lo que son los museos. Quizá todos hemos ido a museos, pertenecemos a sectores y a intereses que registran en cada uno de los sitios donde estamos estos aspectos que tienen que ver con los objetos y de qué manera se presentan. Quizá no tenemos tanto en cuenta el proceso en el cual ha sufrido cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. En mi caso particular, a mí me interesaba ver la situación de las enfermedades y las formas y terapias que adquieren a lo largo del tiempo. Para eso tenemos que tener en cuenta que los museos no son de una sola vez y para siempre, sino que han sufrido cambios. Lo que nosotros conocemos como museos hoy eran cosas muy diferentes en el siglo XVIII, voy a pasar muy rápidamente esta cuestión, pero de gabinetes de curiosidades donde se incorporaban todos los objetos al mismo tiempo, sistematizados en los artísticos, científicos y en general curiosidades, pasaron a ser, luego de la Revolución Francesa, en espacios donde se resguardaba primero el patrimonio de los notables, luego objetos a resguardar por su propio valor, como parte de un proceso vinculado con la nación y también con la colonia, ¿sí? Ambos aspectos van unidos. Las presentaciones anteriores me sirven muchísimo para contextualizar esto que voy a decir, puesto que las colegas de América Central, en particular, hablaron mucho de la relación que existe entre enfermedad e imperialismo. Voy a retomar algunas de esas cuestiones. En principio, en estos ámbitos de representación que son los museos, existe también una forma de percibir a los objetos amparados bajo la lógica de la ciencia como un bien en sí mismo.
Pero debemos tener en cuenta que la ciencia, como han dicho también los colegas y las colegas anteriormente, refiere en particular a hechos que tienen intrínsecamente un valor en tanto vinculados con determinados procesos de control, tanto nacional como colonial. Es decir, que los objetos, cualquiera de estos nos mencionemos, no son nunca neutrales. Y eso lo sabemos a partir del siglo XIX, cuando determinados procesos comienzan a valorizarse por sobre otros. Ahí se adquieren entonces, los ámbitos de representación, los museos, son los espacios donde estos objetos se disponen de una manera jerárquica, condicionando también formas de representación que tienen que ver con el género, con la clase, con la etnia, pero también con la religión o con aspectos que tienen relación con lo nacional. Esas jerarquías entonces tienen un lugar, un peso importante en estos espacios. Ahí hay dos ejemplos que veamos de qué manera se construyeron. Como ven, doble comando. Bien, ahí puse una reflexión vinculada con lo que los museos se dicen a sí mismos que son desde una institución muy renombrada, desde la UNESCO, pero esta definición tiene que tener en cuenta otras formas también que los museos adquirieron a lo largo, sobre todo, del siglo XX y del XXI. Este es un proceso que está en debate hoy en día sobre lo que estos espacios de tanta potencia, de tanta significación tienen hoy en día. Es por eso que, fíjense, si bien la educación ha sido como forma de conocimiento muy puesta en duda en nuestros espacios, en Iberoamérica en general, los museos no. Los museos siguen teniendo una altísima valoración social. Tienen nosotros vamos a un museo y salimos con la idea de que todo lo que está allí está bien y es verdad. Y eso tiene que ver con este instrumento, este artefacto tan poderoso de representación. Nos permite el museo cosas muy singulares, como que objetos muy diversos tengan un lugar común, ¿sí? Saltando espacios, saltando tiempos, sin embargo, están puestos en la misma vitrina y nos permiten hacer una conexión directa. También el museo tiene otros valores, digamos, o pone en práctica cuestiones que nos llaman la atención y que hoy en día están siendo deconstruidas por una historiografía sobre museos y sobre los estudios culturales sobre museos. Ahí tienen ustedes algunos textos importantes. Y en particular lo que se pone en duda hoy en día es esa centralidad que la ciencia da en particular y que en los museos tiene un espacio muy, muy importante sobre lo que es la noción de progreso. En sí misma la pone en discusión, la pone en debate, no considera en particular que sea un valor en sí, sino que debe ser puesto en discusión. Y pone también otra cuestión muy importante que tiene que ver con lo médico, que es el uso y el objeto médico en sí. ¿A qué me refiero? En particular, los museos médicos son mucho más escasos que los museos de arte, mucho más que los museos históricos o arqueológicos o antropológicos o cualquiera de las otras formas de museos que ustedes puedan encontrar. Pero ahí mismo se encuentra esta noción muy clara del heroísmo, centrado en este caso en las figuras de determinados protagonistas. Ustedes, los que han ido exponiendo antes, han señalado estos protagonistas. Ellos mismos, una vez que perdieron esa impronta de estar en su tiempo, los objetos que han utilizado forman parte de las colecciones y en ese sentido se constituyen en objetos y fetiches como parte de reliquias sagradas. Ahora ya no de que representan la verdad o la belleza, sino más bien representantes de un progreso que ha terminado, pero que en el objeto médico vuelve a su lugar. Y suelen ser en general
digamos, los museos médicos, fuentes interesantes de análisis como parte de una, digamos, museología que, si bien está anclada en procesos anteriores, sí nos sirve de interpretación, pero generalmente no tienen una buena museografía. Son dos cuestiones completamente diferentes, pero entre sí. Hay un ejemplo que quizá algunos conocen, que es este gran museo sobre el cual me voy a... No pasó. Ahí. Sobre este museo, sobre el cual no me voy a referir, pero quiero tomarlo en cuenta, que refiere a un hecho muy importante para toda la historiografía vinculada con el proceso de inoculación, variolización y vacunación contra la viruela. Bien, ¿cuál es la propuesta que voy a hacer rápidamente? En principio, me gustaría interesaros sobre lo que significó el control de una enfermedad hasta su eliminación. La viruela, como saben todos los que están aquí, pero quizá no todos los que están escuchando, es la única enfermedad que se ha eliminado al momento en todo el mundo. Esto ha sido siempre reflejado como un éxito de colaboración, un éxito en pos del humanitarismo, en fin, con toda una serie de valores muy potentes para la cultura occidental, sobre todo. Y por eso me va a interesar vincular este proceso con la representación que tiene a lo largo de al menos 3 museos, pero me voy a dirigir sobre todo a uno, atendiendo sobre todo al público que nos está escuchando y que está aquí presente, que es el Museo de Medicina Infanta Margarita, que se encuentra en Madrid y en España, y en comparación con otros que son el Museo de Medicina y de la Cirugía y el Museo de Farmacia. Ambos se encuentran en la Universidad de Buenos Aires. Son diferentes todos ellos, todos tienen una museografía muy distinta, pero atienden este fenómeno, por eso quisiera en principio advertir diferencias y similitudes en los procesos a comparar. ¿Cuáles son estas o qué características tienen estos museos y qué es lo que presentan? En principio, el Museo de Medicina Infanta Margarita se encuentra en un ámbito muy particular de Madrid. Voy a decir esto porque los museos, a su vez, puede interpretarse su muestra a raíz del lugar donde están enclavados, el espacio que los rodea, que tampoco es inmune a las formas de interpretación de los objetos que están allí. Este museo se encuentra en un barrio muy significativo de Madrid, en lo que se llama el Madrid de los Austrias. Es un edificio construido en el siglo XIX, pero que atiende a etapas anteriores. Y yo examiné en particular la muestra que estaba allí vinculada con un hecho muy importante para la historiografía española y en general para toda la del estudio de la viruela, vinculada con la expedición Balmis. Esta expedición está, colocada en el museo en 2 pequeñas salas. El edificio es enorme, pero el museo no tiene una muestra permanente. Esto también es un tema importante, sino que hace muestras que son exhibiciones sobre distintos aspectos médicos que consideran significativos para determinado periodo. En el año 2023, y atendiendo a la pandemia COVID, entonces el museo había integrado una muestra vinculada con la expedición Balmis. ¿Y cuáles son algunas de las características? En principio, en la primera sala se exponían escasos objetos. En general, el museo había elegido para representar esta expedición sobre todo paneles con mucha información escrita. Este es un recurso que los museos tienen, pero que generalmente no utilizan. Sin embargo, en este caso, la palabra había reemplazado al objeto.
Los objetos que se habían utilizado para poner en estas pequeñas salas eran libros de la época que referían al proceso y a la expedición Balmis, que referían también a un proceso de coincidencia entre distintos continentes referidos a la historia de la viruela, por ejemplo, monedas romanas que representaban a la viruela en tiempos muy anteriores a la expedición Balmis, unidos, por ejemplo, a libros, ¿sí?, que hablaban de la situación particular de la medicina en ese periodo. Y junto con eso, también al impacto de la viruela en particular en todo el mundo. Esta característica venía unida a el intento de hacer sobre la expedición algunas características que la vincularan con un hecho fundamental de ese entonces. Recordemos, para quienes no lo tienen tan en tanto, que la expedición Balmis se produjo entre 1803 en adelante, abarcó toda una serie de instrumentos por los cuales se atravesó el océano, se llevaron niños que iban, introduciendo el virus ya humanizado, ¿sí? Y a la vez se introdujo a través de la expedición, se la califica como una empresa humanitaria de carácter totalmente desconocido para el periodo, una empresa humanitaria de tipo universal, ¿sí?, por la cual España lleva este recurso a América. Esto es lo que se dice en los textos y se dice también en toda en toda una bibliografía que ha recuperado, sobre todo en los momentos en los cuales este proceso vuelve a verse como importante a raíz de la pandemia COVID-19. En la siguiente sala, ¿sí? En la siguiente sala se toman en cuenta algunos aspectos que me parece importante señalar. En particular, de qué manera la monarquía de entonces apoyó la empresa, que implicaba entonces el apoyo a través de el traslado de personas, niños sobre todo, y finalmente la exposición finaliza con un hecho que une a este proceso con, en particular, el proceso de erradicación de la viruela a través de la muestra y el registro de objetos muy importantes, como por ejemplo lo que se llama el cañón de vacunación o la pistola de la paz. Esos son los distintos nombres que tienen estos, procesos por los cuales se instrumentó o se generalizó y se masificó la vacunación en un proceso posterior. Toda esta situación a mí me llevaba a interpretar de diferente manera la muestra que quisiera compartir ahora con ustedes. En principio, la muestra y la bibliografía que acompaña hasta el momento esta expedición habla de distintos procesos, pero como habla de algunos, calla otros. Y me parece importante hablar también de los silencios. En principio se habla de la expedición, pero no se dice por qué llega la viruela a América o quién es, si es o no responsabilidad, entre comillas, que no significa culpa, sino otra cosa, sobre la enfermedad. El cuidado de una cuestión sobre la otra es preciso decirla respecto a las razones para evitar constituir determinados procesos de manera anacrónica. Esto es importante señalarlo. En segundo lugar, un aspecto que las muestras en general y tampoco la bibliografía de apoyo señala
es qué pasa con el peso que existe de la enfermedad, de la viruela en particular, sobre las poblaciones subalternas y de qué manera se afecta, por ejemplo, el proceso de la inmunidad en relación con algunos conjuntos que están implicados directamente en la expedición Balmis, entre ellos los niños, los famosos niños vacuníferos. Alguna bibliografía los nombra. Se habla de estos cuerpos como cuerpos reutilizados para la inmunidad, pero el proceso realmente está vinculado con lo que hoy un poco María Isabel Porras señalaba respecto al heroísmo, ¿sí? Al heroísmo de estas personas, que evidentemente no eran héroes, no lo eran, pero así han sido tratados por la historiografía posteriormente. Y lo mismo sucede con respecto a mujeres, a población indígena, a población africana, que también era utilizada como espacios, como cuerpos, digamos, para proponer la inmunidad hacia otros. Otra cuestión importante a tener en cuenta es un aspecto que me parece importante destacar, que es por qué esta muestra y muchas otras que vinculan o que están seleccionando determinados aspectos para mostrar, hablan de España como la donante de una práctica. Me parece importante señalar el momento en el cual este proceso arriba a América, que es un momento en el cual se da un proceso a la inversa, que es justamente la disolución de lo que llamamos los lazos metropolitanos. Recordemos que hay una situación muy confusa a nivel político en España, pero también en América. Y el hecho de que la historiografía y las muestras reivindiquen el lazo colonial me parece un aspecto importante para no hablar de lo que se está produciendo en ese momento, que es la situación contraria. Y luego hay toda una tradición que menciona justamente la resistencia que hubo a la expedición Balmis. A través de otros trabajos, por ejemplo, de uno realizado en Cuba y en Puerto Rico, respecto al impacto de esta expedición, lo que observamos es que hubo resistencia de los médicos en recibir a quienes venían y también de otros de aceptar este fluido y a los niños de manera tal de que digamos, esta puesta en duda venía incluso vinculada con la situación política. Relacionado con esto hay otra cuestión, y es que antes de la llegada de la expedición Balmis ya existen algunas prácticas de inoculación, y esto, si bien es conocido, no está claramente señalado. Entonces, me parece importante registrarlo. Bien, veamos ahora un último aspecto, y es de qué manera la expedición se vincula con un proceso de finalización y de llegar hasta el presente. A mí me llamó la atención, quizá a ustedes también, de qué manera fuimos todos los historiadores de la salud vueltos a consultar en la época de la pandemia. Y esto mismo sucede en las exposiciones referidas a esta expedición, que ya llevaba bastante tiempo siendo conocida por los historiadores. Sin embargo, en esta muestra lo que se hace es dar una vuelta para llevar el proceso hacia la erradicación de la viruela, unificando en este caso a España en esa circunstancia. Y entonces a mí me parecía interesante ver de qué manera esta metrópoli reconsidera sus lazos con Iberoamérica, en este caso, ¿sí? Teniendo en consideración ahora todo este proceso de eliminación de la enfermedad y de la nueva pandemia. Ya les digo que hay aquí elementos de unificación que están puestos en la exposición y que permiten entonces identificar esos objetos desde
desde el pasado hasta el presente. ¿Qué sucede en otros ámbitos? ¿Sí? Ahí está. Si bien no es posible comparar aquí todos, voy a referirme a lo que pasa en otros museos. En este caso, hay un museo, como es este Museo de Medicina y de la Cirugía, que está en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene al menos 4 museos médicos, de anatomía, de historia, etcétera, que, como la Universidad Complutense también de Madrid, son algunos de ellos reutilizados para sus alumnos como forma de formación, digamos, reutilizados en la formación de futuros médicos. En este caso, hay algunos elementos en este museo que hablan de los procesos vinculados con la inoculación, la vacunación antivariólica. No son muchos objetos, y los que se encuentran dispuestos en las exposiciones están atribuidos a antiguos médicos y son referidos sobre todo a objetos que, digamos, de factura francesa. No hay ninguna mención a la expedición Balmis ni a la llegada de esto, porque bueno, es cierto que la expedición Balmis no llegó hasta el Río de la Plata, donde está hoy localizado este museo, pero hay también aquí una cuestión a tener en cuenta, que es que la tradición del Cono Sur en particular fue extremadamente opuesta a lo que sería la vinculación con España a nivel técnico y a nivel científico en el siglo XIX. Hay toda una tradición médica aquí que se vinculó mucho más con Inglaterra, con Francia, con Alemania y luego con Estados Unidos, como sucedió también en América Central, desplazando a lo que había sido la antigua metrópoli. Y esto tiene que ver con diferentes cuestiones. En principio, con un hecho que no debemos olvidar, que es la reacción a la vinculación de la exmetrópoli, y en segundo lugar, que España queda retrasada respecto al desarrollo científico-tecnológico en el siglo XIX. Entonces, las excolonias utilizan otros ámbitos de vinculación científico-académico, y esto se visualiza en los objetos de los museos. En este caso, la Universidad de Buenos Aires, además, tiene en cuenta otras cuestiones. Como ya les digo, los museos son lugares muy potentes donde lo que se demuestra no es solamente el objeto, sino que es el objeto relacionado con una especie de discurso. ¿Qué es lo que quiere mostrar la Universidad de Buenos Aires? No es la vinculación con España, para nada, pero tampoco exactamente con Francia, sino de qué manera estos objetos se relacionan con, por ejemplo, sus propias tradiciones científicas, técnicas, que se asumen como propias, nacionales y propias. Y aquí está entonces la relación muy potente con los premios Nobel que Argentina tiene y que todo el tiempo está señalando, que son justamente vinculadas con la fisiología y la medicina. Y entonces, estos objetos están relacionados con eso. Si buscamos otros museos, por ejemplo, el Museo de Farmacia, hay una muestra también que recupera la tradición vinculada con la inoculación y la variolización y las primeras prácticas de vacunación, pero desplaza a España. Toma directamente la relación con el hecho fundamental que es el descubrimiento, entre comillas, de Jenner y el proceso en Gran Bretaña. Y ahí está destacado. Bien. Ya para terminar y para no apurarme respecto a los tiempos. Sí. Bueno, quería ver si estaban atentos.
Veo que están atentos. Están apurados para ir a comer. Bien, como se notó, este es un trabajo digamos, nuevo respecto a mis dos preocupaciones, que han sido siempre la historia de la medicina, por un lado, la historia de la salud y la enfermedad, y los museos. A mí lo que me interesaba ver aquí era qué sucedía con las exposiciones vinculadas con la medicina. Y lo que se observa en general en los dos espacios es una realmente museografía escasa. No es una, digamos, esto no es las exposiciones a las que estamos acostumbrados cuando asistimos a los grandes museos de arte, el Prado, el Reina Sofía. En Argentina hay museos de ese tipo también, que tienen una cuidada selección de los objetos, una curaduría muy sofisticada. Eso no existe en estos museos. Es una situación mucho más, digamos, escasa en ese sentido, más artesanal. Y también en relación con la museología. Los museos hoy en día tienen en sí, y los museos de antropología y arqueología lo tienen, una noción que antes no tenían. Y es que gran parte de los objetos que exhiben no les pertenecen como antes lo hacían, y que si los han capturado de distintas sociedades, tienen que atender a esas jerarquías que han impuesto en las vitrinas. Esto en los museos de medicina tampoco existe. No está la idea de que pueda ser posible mostrar en un museo otras tradiciones médicas. No está la idea de que los museos habilitan a pensar en jerarquías, por ejemplo, profesionales. ¿Por qué nunca se habla de los que no son médicos? ¿Por qué no se habla de las enfermeras? ¿Por qué no se habla de los que curan que no son médicos? Tampoco eso está previsto. Si están los curanderos, por ejemplo, están en una etapa anterior a la medicina oficial, como si hoy en día eso no existiera. Y así. Entonces, quiero prestar atención a esto, que es hasta aquí está puesto a nivel de hipótesis, pero que se puede desarrollar mucho más. Luego, a mí lo que me interesaba que observáramos también a través de estas representaciones, de qué manera se puede localizar la cuestión de la vacunación como un proceso para eliminar la viruela y cómo se introduce eso tanto en el ámbito americano, ¿sí?, como en España. Y de qué manera podemos hablar de una especie de imagen inversa, ¿sí?, como una situación completamente diferente de lo que sucede en el ámbito americano y lo que sucede en el ámbito español. Cómo, si miramos la muestra de manera logrando o valorizando aspectos e interpretándola, podemos observar que de un lado se representa como un éxito de una empresa humanitaria, mientras que del otro es un momento en el cual, ¿sí?, ingresan toda una serie de personas que a su vez tienen un papel a desempeñar no demasiado decoroso, ¿sí? No, digamos, el hecho central de la expedición en América ha sido considerado de una manera diferente. Mientras que España intenta presentarlo como, digamos, como un proceso de colaboración entre dos espacios, en realidad ya se había introducido esa idea de la disolución de estos lazos. Y eso está en la expedición. Y en el caso particular de Argentina, aquí la expedición no tiene un peso en la tradición y el proceso que tiene que ver con la inoculación y la vacunación proviene de otros ámbitos. Argentina también tiene un discurso sobre esto. No quiero decir que sea la realidad, ya estamos. Que estamos hablando de la situación completamente cierta, ni que uno tenga la verdad y que el otro no, sino que también Argentina construyó su tradición a la espalda de España. Y eso es también tiene también una interpretación.
Y finalmente que todo lo que veamos hoy en día sobre estos procesos tiene un reflejo hacia atrás y tiene también un reflejo hacia adelante, hacia dónde nos conduce la interpretación de las pandemias, su forma de eliminarlas y sobre todo de qué manera se exponen para las otras generaciones. Bueno, muchas gracias.